Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Justicia ordena la suspensión de X en Brasil. El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, sentenció el cierre de la red social propiedad del magnate Elon Musk. La decisión responde a la expiración del plazo impuesto por un tribunal para que la empresa identificara un representante legal en Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que Musk debe respetar las leyes del país. A lo largo de las últimas semanas, parte de la controversia política en Brasil gira alrededor de la decisión judicial de cerrar el servicio de X, anterior Twitter, impactando en cuestión de horas a más de 22 millones de usuarios. Si bien el propio Elon Musk, dueño de esta influyente red social, ha tenido que ceder en esta controversia con el juez Alexandre de Moraes, este incidente nos plantea importantes consideraciones sobre la libertad de prensa, la responsabilidad empresarial ante el flagelo de la desinformación, y en especial nos plantea cuestiones cruciales como cuáles deben ser los alcances de la legislación gubernamental en el debate público digital que sostiene la sociedad de nuestro tiempo. Para analizar los orígenes y alcances de esta controversia, contamos con el respaldo analítico de Carolina Marins, periodista graduada en la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de San Pablo, reportera en la sección internacional del diario Estadão de Brasil y editora en Latinoamérica 21. Con su perspectiva periodística intentaremos analizar las implicaciones políticas de esta decisión judicial, así como también el precedente que pudiera representar para la libertad de expresión y la convivencia democrática de una nación fuertemente tensionada por el extremismo político y la polarización durante los últimos años. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 20 de octubre de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y para esta semana tenemos un episodio muy especial que ciertamente de alguna manera pues pone sobre el relieve uno de los grandes temas pues de la democracia latinoamericana y de la democracia también en la era de la información en la que seguimos en este momento. Y básicamente ha sido especialmente saliente todo lo que ha ocurrido en Brasil. Y para ello tenemos la presencia y la compañía de una querida amiga, pues Carolina Marins, que en este momento nos está acompañando del otro lado de la línea telemática para conversar, sobre todo desde su punto de vista como periodista, cómo examina este tema, porque claro, ciertamente esto toca muchos aristas, ¿no? El tema de la libertad de expresión por una parte, por otra parte también, bueno, también a veces la libertad de empresa por otro lado, pero en el fondo también es importante muchas veces tener como en el radar, dentro de esta discusión de los asuntos públicos, bueno, hasta qué punto también una empresa multinacional como el caso de X, anteriormente Twitter, ha tenido injerencia prácticamente en todas las salsas. Elon Musk ha estado presente recientemente con toda la controversia postelectoral en Venezuela, ha estado presente en la dinámica electoral también aquí en los Estados Unidos, entre otros muchos países. Y en ese sentido, me gustaría un poco para comenzar el programa de hoy, Carolina, ¿cómo miras tú, por una parte, toda esta dinámica en general en el contexto brasilero y por otra parte, un poco los antecedentes, sobre todo para los que no están familiarizados con el origen de esta polémica? Bienvenida, esta es tu casa y adelante. Un gusto estar al fin adelante del podcast. Y bueno, es un tema muy complicado y es importante decir que hay el tema de ex, todo lo que pasó con la, eh, la situación entre el Supremo Tribunal de Brasil y Elon Musk, y hay toda la discusión sobre libertad de expresión, sobre los poderes del Tribunal de Brasil. Entonces, vamos a los antecedentes. Ah, eh, el Tribunal de Brasil, que conformado por los jueces que ah, están en el mandato hasta el 75 años de edad, entonces es distinto de Estados Unidos, por ejemplo, que es vitalicio, y fue ganando poderes en las últimas elecciones presidenciales, que fue de 2022, después del episodio que pasó con la invasión a los edificios de los tres poderes de Brasil. Ahí ya había un movimiento del tribunal a involucrar más en cuestiones electorales, de discurso de odio en la internet, pero todavía era muy pequeño. Pero después
del que pasó en Brasilia con la invasión de los tres poderes, el tribunal tomó para sí como si fuera el garantizador de la democracia en Brasil. Empezó investigaciones acerca de quién estaba involucrado en las invasiones, quién estaba comandando eso, quién eran los mandantes de esta acción, cuánto que eso involucraba partidos políticos y todo eso. Y esta investigación, en este momento, se figura en una única persona que es el juez Alexandre de Moraes, que fue ganando más y más poder. Él propio empezó, que él llamó de investigación de fake news, para investigar cómo que se pasaba la diseminación de fake news, de noticias falsas acerca de las elecciones, porque después que Jair Bolsonaro perdió las elecciones, empezó como Donald Trump hizo, un movimiento de no, la elección fue un robo, se me sacaron del poder. Y eso culminó exactamente como pasó en Estados Unidos con la invasión. Eso que empezó la investigación del Supremo Tribunal. Y ahí se comienza los cuestionamientos de hasta dónde un tribunal puede actuar investigando, porque la ley dice que el Tribunal Supremo de Brasil juzga cuestiones constitucionales y es la última instancia de todos los tribunales anteriores. Así que yo puedo tener un caso en Supremo Tribunal Federal si estoy involucrada en alguna cuestión y pasé a la primera instancia, a la segunda instancia y perdí en todas, puedo llevar hasta el Supremo Tribunal Federal. Esta Claro. pero no una investigación, un poder un poco más policial en este Claro, sentido. claro, y en ese sentido yo creo que eso es un elemento muy importante para ponerlo en el análisis, ¿no? Y creo que ahí también me gustaría abrir la cancha también a Manolo a lo que tenga que preguntar, porque ciertamente aquí también toca otros elementos muy importantes, que es que dentro de estas órdenes judiciales se pide también medidas, que la red social tome medidas contra determinados dirigentes políticos relacionados con el bolsonarismo. Y sabemos también que hay un antecedente también parecido con Donald Trump en aquellos momentos cuando Twitter, de alguna manera, en aquel momento el director general de Twitter, Jack Dorsey, de alguna manera también restringió el perfil público de Donald Trump y todo lo que esto generó, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría un poco abrir la cancha y permitir que Manolo también participe, porque claro, siempre es muy importante también tener la perspectiva de lo que esto significa en el contexto de la democracia brasileña. Adelante, Manolo. Sí, y gracias, Xavi, y hola, Carolina. Y en el contexto de la democracia mundial, o si queremos, incluso de la teoría de la democracia, ¿no? Porque aquí hay dos problemas que son distintos, pero que se retroalimentan. El primer tema es decir, no, esto no tiene nada que ver con la política. Esto es una cuestión empresarial y demás. Óigame, ¿cómo que no tiene nada que ver con la política? Si por lo pronto el señor Musk está ahora mismo apoyando una campaña de un político rabiosamente y actuando políticamente. O sea, eso primero, o sea, Elon Musk no es un angelito del cielo que no tiene ningún tipo de interés político, tiene un interés político muy claro y además lo explicita, ¿no? Entonces, y es el propietario de un gran conglomerado, por un lado empresarial, pero aquí para lo que estamos hablando, de uno de estos grandes medios que ha trastornado todo, ha trastocado absolutamente toda la realidad, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero es que además la utilización política en el caso de Brasil, pues es evidente, y fue sangrante porque además auspició, no es que auspiciara opiniones políticas, no, auspició un intento de golpe de Estado, ¿no? Entonces, ahí, eso es obvio que hay, que es un tema, y que hay una responsabilidad y que tiene que ser abordada. Y yo creo que el paso dado adelante en Brasil es ejemplar y que es para tenerlo muy, muy en cuenta en otros países. Y la segunda cuestión, muy vinculado a esto, más si se quiere, más teórica, claro, es el famoso tema de la administración de algo nuevo.
nuevo, ¿no? Claro, alguien quiere inmediatamente traer a colación y usar la palabra censura o lo que sea. No, no, es la regulación. O sea, tenemos que regularlo porque tiene efectos en, desde la educación de los pequeños y de las pequeñas, o sea, es decir, de lo que hacen niños y niñas con 8, con 9, con 10 años en su etapa formativa, ¿no? Con un instrumento que va desde, evidentemente, desde el celular y todas las posibilidades, pero en concreto de esto que estamos hablando, ¿no? Y luego, pues la utilización de estas redes para cometer delitos, ¿no? Delitos pues del odio, ¿no? Evidentemente de desarrollar odio, de verdades falsas, de engañar. Porque claro, aquí la gente piensa que solo hay el delito de si me han hecho una estafa, ¿no? Si me han robado dinero. Entonces sí, entonces ahí está todo el mundo de acuerdo que eso no se puede hacer. Pero sin embargo, este otro tipo de cosas, bueno, pues la gente mira para otro lado. Y yo creo que es un tema de primordial importancia. Y esto, evidentemente, lo podemos extender al tema de la inteligencia artificial. Claro, claro, y que precisamente yo creo que esto también toca muchas aristas muy importantes para esta discusión de la sociedad política de nuestro tiempo, ¿no? Y que precisamente, como bien señalas, Manolo, y creo que ahí hay un punto también, y me gustaría un poco tu apreciación, ¿no? Sobre este tema, Carolina, que es también lo que tiene que ver con este tema de la responsabilidad. Sabemos que Twitter durante muchos años, no es una cuestión de Elon Musk para acá, sino que durante muchos años también los propios políticos, las instituciones públicas en buena parte de los países occidentales, las cancillerías, todos han utilizado Twitter como, a veces es como paradójico porque hasta las propias ruedas de prensa se han bypassado directamente por comunicados de Twitter, live en Twitter, spaces en Twitter, y de alguna manera pues eso también ha sido algo que se ha utilizado, digamos, con intencionalidad política ahora mismo por Elon Musk. Pero en el caso particular de este tema de la responsabilidad, ¿no? Me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, lo que se señala es básicamente estas personas que están vinculadas al bolsonarismo, pero no es simplemente por su apreciación política, sino es precisamente sobre ese componente erosivo que tiene sobre la credibilidad de un sistema político, que podemos tener diferencias, pueden haber discrepancias, pueden haber de alguna manera, pues, justificadas razones para tener críticas o cuestionamientos al desempeño político, económico de las instituciones, pero el tema es que se está poniendo en juego también la credibilidad de un sistema electoral que ciertamente es ejemplar en muchos aspectos en América Latina. ¿Cómo miras tú este aspecto en específico, Carolina? Y la cuestión de responsabilidad, la verdad, es la central de lo que pasó entre el Supremo Tribunal y el ex acá en Brasil. Porque después que el ex, que Elon Musk se volvió el dueño del ex, se quitó la moderación de contenido. No hay más gente personal, físico, que monitorea los discursos de odio, los crímenes virtuales. Y este fue el punto, porque después que empezó esta batalla de libertad de expresión, discurso de odio en redes sociales, Elon Musk sacó todo el personal, todo el equipo de Twitter de Brasil. Así que no hay un edificio con personal de Twitter en Brasil más. Y no había más nadie que podría ser responsabilizado por crímenes cometidos online, por personas que deberían sacar sus perfiles, todo eso. No habría quien responder a eso, porque la empresa es de Estados Unidos. Hay las regulaciones de Estados Unidos, pero acá es Brasil y acá tiene sus regulaciones. Tenemos nuestra constitución que tiene también sus artículos de libertad de expresión, pero no es completamente limitado. No se puede llamar una persona de criminoso y salir como completamente en defensa de eso. Y eso estaba pasando con un jefe de policía en Brasil, que es el jefe de policía que está conectado con las investigaciones involucrando a la familia Bolsonaro, de las joyas, todas cuestiones jurídicas de la familia Bolsonaro. Se empezó a atacar a este jefe de policía y el Supremo Tribunal dice, van a hacer algo, van a bloquear este perfil, van a sacar los postes, ¿qué van a hacer? Y no había a quién imputar acá, a quién decir, no, esa persona que si Twitter, si X no hace nada, esa es la persona que va a responder. Y eso fue que Alexandre de Moraes exigió
de la empresa, de Elon Musk. Hay que tener a alguien acá, porque si Claro. vamos a hacer como ah, casos en el tribunal, hay que tener un nombre, un abogado, alguien. Y no había nadie. Y Elon Musk dice, no, no vaya a tener nadie. Vale, si no hay nadie, la empresa no puede actuar acá. Claro, Mm, claro. Si no Y hay en ese, nadie a responsabilizar. claro, y ese es Fue el punto, ¿no? Central de todo esto, ¿no? en Que ese contexto que se bloqueó, que es se como, exigió. es fascinante porque es que, de hecho, hace poco vi una entrevista que le decían precisamente a Manolo, de que bueno, una entrevista con un montón de preguntas y el pobre estaba ahí, Manolo, respondiendo como podía, ¿no? Y una de las cosas era precisamente este tema, ¿no? Este desafío también que muchas veces se ve desde la perspectiva de las redes sociales, ¿no? Que muchas veces se piensa de que, bueno, esto democratiza el espacio comunicacional y todo esto. Sin embargo, esto también genera una presión y una, digamos, como un elemento no tan solo erosivo, sino también que genera mucha tensión en la opinión pública, que es este tema de la responsabilidad, perfiles anónimos, pegando, diciendo, inculpando, muchas veces utilizando ese anonimato para distorsionar procesos judiciales, procesos de investigación, pero también elementos funcionales de la propia democracia, ¿no? Y creo que no sé, este aspecto, Manolo, no sé si quisieras aunar un poquito Sí, sobre esto, porque sí. yo creo que es central esto, ¿no? Sí, sí, me has quitado la palabra de la boca porque era la que iba a decir, ¿no? Es un tema de responsabilidad. Ese es el tema fundamental, ¿no? De quién asume las consecuencias de los actos que se están permitiendo, ¿no? Entonces resulta que estamos en el vacío, lo cual es terrible, ¿no? Lo cual es un paso atrás. Porque fijaros además que estamos con un fenómeno que ya, claro, ya está, ya estamos cansados de decirlo y ya no tiene casi sentido decir que estamos con un fenómeno nuevo. Claro, ya no es nuevo, porque evidentemente no es nuevo, pero es nuevo en la historia de la humanidad, ¿no? Es nuevo en la historia de la humanidad y ha ido a una velocidad como ningún otro, llamémoslo invento, ¿no? En el ámbito tecnológico, en el ámbito, sí, tecnológico industrial, se había dado, ¿no? Y esto es lo sorprendente. Y es tú decías, Xavi, muy bien, que claro, que es un instrumento además que permite, si nos damos cuenta, el anonimato, ¿no? Es decir, que yo puedo decir lo que quiera, pero aparte de eso, pensando que no hay anonimato, que no hubiera anonimato, o sea, es un instrumento muy delicado porque es la inmediatez. Y claro, la inmediatez no permite la reflexión. Y además es un tipo de lenguaje muy concreto que tampoco permite otra cosa que el ser humano está acostumbrado, que es el debate, ¿no? Es decir, la deliberación, ¿no? Entonces, ya digo, son cuestiones que nos han llegado, que han llegado para quedarse y que estamos desprotegidos, ¿no? Claro que no quiero ser el catastrofista de decir, no, es que todo esto es malo. No, no, no. Sí, sabemos que tiene muchísimas cosas positivas, pero también sabemos que tiene este tipo de cosas negativas, ¿no? Y Claro. es una cuestión, primero, que, ojo, y por si hay alguien que nos está escuchando que es ultraliberal, etcétera, o sea, yo no estoy diciendo que el Estado tenga que tener una intervención, etcétera, ¿no? Porque, entre otras cosas, también hay una responsabilidad individual de cada uno, Claro. ¿no? Es decir, yo creo que esa palabra que cada vez está cogiendo en más vigor, más fuerza, que es la palabra desconexión, es decir, tenemos que ser conscientes de que tenemos que desconectar, que no podemos estar conectados las 24 horas del día, ¿no? Que tenemos que dejar nuestro celular en una mesilla lejana de nuestro cuarto de dormir o de lo que sea durante X horas y ser conscientes de que estamos desconectados, ¿no? O sea, y esto es una decisión individual, absolutamente individual, no tiene nada que ver el Estado. Pero hay otras cuestiones en las que cuando yo genero una movilización social sobre la base de una serie de mentiras y en esa movilización social se producen actos delictivos, hay una responsabilidad, indudablemente. Claro, claro, y en ese sentido creo que es fundamental siempre tener ese elemento, digamos, eh, tan importante, ¿no? Que es preservar precisamente la pluralidad de opiniones, la pluralidad del espacio también de protesta, pero obviamente bajo un contexto también de responsabilidad, sobre todo con ese, no tan solo con el aspecto reputacional que pueda tener cada persona hacer, sino también que es verdad, los empresarios también son ciudadanos, pues, pero tienen que Claro. haber un conjunto de reglas de juego común que ciertamente preserven ese espacio,
¿no? Y vuelvo a subrayar esto de la responsabilidad, porque también hay una responsabilidad en la clase política, en esos presidentes que se comunican con la gente a través de Twitter, que comunican decisiones oficiales a través de Twitter, ¿no? Claro. O a través de X o de la red social que sea, ¿no? Y eso también es una responsabilidad, o sea, hay una responsabilidad de los poderes públicos, por supuesto. Claro, claro. Y en ese sentido, bueno, aprovecho también de ampliar más aún la cancha y darle la oportunidad a Marisabel que se conecte en este momento para que también participe, porque ella de alguna manera me gustaría mucho su apreciación, sobre todo considerando que Marisabel aquí es la experta en usos debidos e indebidos de las redes sociales y en especial este impacto que tiene sobre todo en la vida pública y particularmente el caso de Brasil, tan parecido en muchas cosas con la dinámica pre y postelectoral estadounidense. Adelante, Marisabel. Hola Carolina, qué bueno tenerte con nosotros delante del micrófono y de las cámaras, de la cámara. Tuve problemas para entrar, no sé qué pasa con mi conexión, pero ya estoy aquí. Hola Manolo, mira lo que tengo Hola. por acá, por si no lo han visto, si no lo han comprado, Ah, lo estoy leyendo, Este espacio esta tarde lo eh, presento, lo esta estoy tarde lo leyendo. presento en Lima. Ah, claro, qué bueno, qué bueno. un espacio Eh, publicitario en mirada semanal. aquí tenemos de todo. Tú sabes que esta semana fui a Washington a un encuentro donde hablamos justamente de las plataformas de desinformación y, y para mi mayor preocupación de lo difícil que es hacerle frente, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, una plataforma como X, que tiene tanto alcance y que su dueño es el principal es un depredador en términos de lo que es la información veraz y creíble, es todo lo contrario. Él se ha convertido en uno de los factores más severos de desinformación que hay, no solamente en X, eso se riega porque lamentablemente tenemos como eso es lo que llamamos un trasvase, algo así, sale de X y entonces llega a otras plataformas como TikTok, Instagram e inclusive hemos encontrado que eso llega hasta WhatsApp en grupos de gente que no habla inglés, pero que los traducen a su manera y esa tergiversación, esa desinformación tiene mucha más influencia sobre la gente, ¿no? Y el caso de Brasil a mí me llama la atención porque me parece que el Poder Judicial, no sé qué tanto han avanzado en la conversación, pero ahí el Poder Judicial fue bien firme. El problema que nosotros tenemos aquí, y eso lo hablamos en ese encuentro, es que aquí el tema de la libertad de expresión, la primera enmienda, eso arropa todo y eso le da una serie de protecciones a quienes precisamente están violentando el derecho a la información. Lo vimos ahorita con el huracán Helene en North Carolina. ¿Qué pasa? En Europa hay también algo muy parecido a lo que hay en Brasil, y es que la comisión encargada de la Unión Europea ha sido bien exigente en demandar de la corporación X que tenga un comportamiento apegado a lo que ellos consideran que son los protocolos necesarios. Sin embargo, el problema es que mientras acá en Estados Unidos nosotros no tenemos algo parecido porque todo pasa por el filtro de la primera enmienda, entonces hay esa, digamos, esa vulnerabilidad. Carolina, en el caso del Poder Judicial en Brasil, eso no puede traer consecuencias desde el punto de vista político porque se pudiera ver como que está favoreciendo a pues al oficialismo, va en contra de Bolsonaro, porque el problema es que esto también puede pasar del otro lado, es decir, esto no es un problema de izquierdas o derechas, esto es un problema de fortalecer discursos autoritarios haciendo uso de la libertad de expresión. Entonces, no sé si ya lo han hablado, pero ¿qué pasa ahí con esa? ¿Cómo interpreta el brasileño, la opinión pública brasileña, el rol del Poder Judicial? Es una opinión muy dividida. Mm, Es claramente así como casi 50-50 en Exacto. quien ve que el tribunal está haciendo todo muy bien, está protegiendo la democracia desde la invasión de los poderes y hay quien mira eso y ve el contrario, que ve que se está
destruyendo la democracia, el espacio público, el espacio de discusión, la diversidad. Entonces, se formó una grieta que era anterior a la cuestión de ex y ex, como se firmó poco más eso, se dividió mucho más, pero ya es una división social muy clara y incluso se hace, aprovechando que mencionaste la cuestión de Europa, que es un caso similar, ese incluso fue un argumento del juez Alexandre de Moraes para bloquear el ex, que lo que estaba solicitando a Brasil no era nada distinto de lo que había solicitado Eso, otros países. sí, Y sí, ha cumplido la orden sin ningún problema, porque acá exacto, no se puede. exacto. Y se bloqueó que sí, se vale la discusión de si fue una medida muy extremada, se cobraba multa de personas, incluso que utilizaban VPN para accesar el Twitter acá. Eso Ajá, puede discutir si fue extremado, pero parte de la sociedad ve eso como, bueno, el tribunal hizo lo que tenía que hacer para cumplir la- las reglas de Brasil, para que la red cumplía las reglas de Brasil. Pero hay quien mira eso y ve justamente el tribunal jugando como si fueran político, un actor político. Y eso está sí, muy personalizado en la figura de Alexandre de Moraes, que se ve que ya fue en el pasado, mucho antes de ser juez. Alexandre de Moraes fue secretario de São Paulo, del gobernador de São Paulo, secretario de eh, Seguridad Pública, y la izquierda lo miraba y lo veía como enemigo, pero claro, ahora es el amigo de la claro, izquierda y el enemigo de la extremada derecha. Entonces, sí, el tribunal se volvió un actor político muy claro y eso vale el cuestionamiento de cuánto que es bueno para la democracia, porque, ok, este juez ahora toma decisiones que son en favor de la democracia, pero y se empieza a tomar decisiones que no son a favor de la democracia. ¿Y qué pasa? ¿Cómo que se impide este poder de seguir creciendo? sí, Aún más que hay una pelea ahora, el tribunal con el Congreso, con el Ejecutivo ahora está bien, pero cuando era Bolsonaro había la pelea con el Ejecutivo, entonces son cuestionamientos muy válidos, pero es clara la grieta que esta cuestión aprofundizó en Brasil. Claro, y creo que también aquí es importante pues seguirle los pasos a este tema, porque claro, ya vemos que la polarización en algún punto en esa elección 2022 se buscaba mitigar en un Brasil que bueno, tuvo esa elección no tan solo tan reñida electoralmente, sino también la opinión pública tan dividida con opiniones que ciertamente atentaban contra la propia noción de pluralidad y coexistencia, ¿no? Que es necesaria para una convivencia democrática. Y sin embargo, pareciera que más bien esta polarización está abarcando otros ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, y ya para cerrar, me gustaría una apreciación muy de cara al futuro, ¿no? Sobre todo, ya hace muy poco se realizaron elecciones municipales y de cara a esta necesaria, porque todavía es un tema de agenda fundamental, a esta necesaria coexistencia democrática entre diversidades, entre distintos tipos de parcialidad y la contención también de los extremismos, ¿no? ¿Cómo miras tú todo sí. este caso Twitter o caso X en este contexto en el que de alguna manera también el propio Lula ha visto también un poco erosionada pues su popularidad y de alguna manera ese tema de agenda, de bueno, buscar la manera de reencontrar al país todavía sigue estando como un tema pendiente, ¿no? Ujú, Yo, no, a mí me parece que después el bloqueo de ex en estas elecciones municipales incluso jugó un papel muy fuerte porque no se había el espacio público que era principal, incluso de candidatos que contaban con las redes sociales para interactuar con sus electores porque no tenían sí, espacio en la tele, en el radio, por el tamaño de sus partidos, todo eso. Pero que se vio ahora es que X perdió un espacio muy considerable en Brasil. Eso
yo tengo amigos que dicen, yo volví a X, vi ahí, pero está raro, no voy a continuar, voy a seguir en el TikTok, y se ve que la política está yendo ahora más al TikTok, al Instagram. Entonces, ¿cómo que va a quedar la Sí, empresa el sobre valor esto? de mercado que ha perdido, porque estamos hablando de un mercado también desde el punto de vista económico Estamos hablando de importantísimo. 200 millones de una población, así que sí, se sintió como que los brasileños no estaban en las redes, y se sintió en la política. Pero eh, me pareció que fue, y eso escuché de muchos analistas, podcast acá en Brasil, en discusiones que se hizo, que fue, parece que la opinión pública reaccionó menos como asustada, menos en contra de la decisión del tribunal do que pensábamos. Pensábamos que iba a ser como, no se puede hacer eso, que absurdo, pero con el tiempo mira, Elon Musk está ahí diciendo tonterías, dale, pero podemos sobrevivir sin el Twitter, vamos a cambiar a otra red. Y incluso se dividió los brasileños, una parte fue a Blue Sky, otra parte fue a Threads, y se hizo incluso como grandes noticieros en Brasil pasaron a divulgar sus perfiles en Blue Sky, en Threads. Se olvidó un poco Twitter, Claro. y, se siguió. Ujú. ¿Cómo eso va a hacer con las elecciones presidenciales? Porque municipal es una cosa que incluso se hace mucho más en las calles, todo eso, lo que las presidenciales, en que el bolsonarismo se utiliza mucho de las redes, fue donde surgió todo eso. A mí todavía es un misterio cómo que va a ser todo Claro, eso. claro. Y bueno, ya para finalizar, no sé si Manolo quisiera, ¿tiene alguna otra palabra, alguna otra consideración de cierre? Sí, que es el gran tema, que es el gran tema y que yo siento que a veces en la academia, por lo menos en la academia, se descuida. O sea, yo asisto a veces a conferencias de temas de actualidad donde no se habla de estos temas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya gente que está trabajándolos y muy bien y demás, pero hay un núcleo todavía mainstream en la ciencia política, por lo menos en la ciencia política en español, que esto todavía no lo tiene asumido como con la relevancia que tiene. Bueno, sí, ciertamente, como bien comentas, Manolo, creo que esto es una línea de investigación fascinante, con mucho campo que examinar y sobre todo también en el plano legislativo, ¿no? Creo que también hay un aspecto allí, un componente importante Claro, para el claro. resguardo de todo de esa preservación necesaria del espacio público, que es, digamos, de alguna manera, el tronco fundamental de la Claro, democracia, ¿no? y en el ámbito de los partidos políticos, ¿no? Pensemos ahora mismo cómo se construyen las corrientes de opinión en los partidos políticos, cómo la acción de intermediación clásica de los políticos dentro de los partidos ha sido absolutamente subvertida, ¿no? No intermedian nada porque se les ha puesto esto encima, pero a la vez también cómo se manipula. Y el gran manipulador, no lo olvidemos, es Nayib Bukele. No lo Bueno. olvidemos. Claro, claro, claro. Y creo que esto también puede ser ciertamente otro de los aspectos que pudiéramos evaluar en otra ocasión, ¿no? Que es precisamente Mira, la nueva Xavi, generación de políticos que tienen esa habilidad, han desarrollado como ese superpoder comunicacional en redes sociales Sí. que obviamente representan una Xavi, amenaza. Adelante. ahora sí. Solo para añadir algo a lo que Manolo mencionaba sobre los académicos, justamente la conversación que tuvimos, el debate que tuvimos en ese taller, es que pareciera que estamos en unos silos, en unos compartimientos aislados unos de otros. En ese grupo había gente que está en la academia, pero la mayoría eran personas de think tanks. Inclusive había un muchacho ucraniano experto en tecnología, cómo ellos han utilizado la tecnología para combatir la desinformación en contra de Ucrania. Es decir, el problema es que no estamos trabajando de manera coordinada en identificar cuáles son las debilidades de la democracia en relación a los usos y abusos de estos mecanismos y de estas plataformas de comunicación. Ahí hay una vulnerabilidad, pero a mi modo de ver el problema es que estamos perdiendo mucho tiempo en definir, en conceptualizar, en identificar, cuando ya de lo que se trata es de tener políticas
y mecanismos de reacción que sean eficientes, porque lamentablemente lo que pasó en Brasil es un indicador. Por ejemplo, lo que yo veo aquí en Estados Unidos es que nosotros estamos completamente a la deriva, cada quien hace lo que le da la gana, no hay mecanismos de reforzamiento. Por ejemplo, en este momento X es un espacio para el antisemitismo, el racismo, para todos los comportamientos sociales que años atrás habían sido marginalizados, hoy en día son mainstream gracias a la ausencia. Musk habla de censura, pero es la ausencia de reglas y de controles que son necesarios. No es nada más la pedofilia, no es nada más el tráfico humano, que también tiene un espacio en X. Ellos quieren prohibir la pornografía, los conservadores aquí en Estados Unidos, pero están abriéndole las puertas a todas estas prácticas y comportamientos que son absolutamente deplorables, ¿no? Y bueno, eso precisamente formará parte de lo que seguiremos haciendo evaluaciones aquí en Mirada Semanal, ya a nivel de la política de nuestro tiempo. Y bueno, de verdad, una vez más, Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por tus apreciaciones. Y bueno, amigos, muchísimas gracias a ustedes por estar allí del otro lado de la pantalla, y será con mucho gusto un episodio de Mirada Semanal. Hasta la próxima semana. Hasta entonces. Gracias, Buena Carolina. semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.